Gracias, bienvenidos. Hoy no estamos como con el ánimo de siempre porque en la semana ha ocurrido un acontecimiento que de todas maneras estábamos esperando que Dios pusiese su mano para que las condiciones mejoraran. Pero desafortunadamente una persona que aportó considerablemente al trabajo periodístico desapareció. Me refiero a don César Medina. No tuvimos la suerte de estar estrechamente ligado con él, pero sí tuvimos la oportunidad de conocer a una de sus hijas, con quien tuve lazos muy estrechos en términos de trabajo e hicimos una muy buena amistad. Aprendí a conocer a su papá por las cosas que llegó a contarme. Ella admiraba considerablemente a don César, su padre. Y me estoy refiriendo a Taína Medina, que es precisamente con ella con quien de esa familia he tenido contacto. Pero ya conozco por referencia a sus hermanos y conozco su familia. ¿Podrá usted pudo haber tenido alguna contradicción con planteamientos que en alguna oportunidad formuló a través de todos los medios que participó? ¿Pudo haber usted no estar de acuerdo con, digamos, con lo que él planteaba como norte? Pero sí, lo que estoy seguro es de que usted está consciente de que don César era una excelente pluma, era un batallador, era una persona que prestigiaba la clase periodística y que supo defender su posición con firmeza y logró su objetivo. Don César, digamos, a través de todos los medios que participó, incluyendo el programa de tanto rating como hoy mismo, logró fijar posturas que pudieron haber sido contradictorias en su momento, pero siempre se fundamentaban en lo que él creyó. Su carrera diplomática también la desarrolló con mucho éxito y de hecho el país ha perdido una personalidad que le dio brillo en cada una de las posiciones que él ostentó. Nosotros queremos expresar a través de este programa nuestras condolencias a toda esa familia, porque entre ellos hay muchos que han estado también bien ligados a los medios, y sabemos que hoy, cuando ya depositaron su cadáver en un lugar donde descansará eternamente, la tristeza lo sobrecogió, digamos, mucho más que en el momento en que tenían la posibilidad de estar despidiéndolo. Por eso nosotros queremos, al comienzo de este encuentro de hoy, expresar nuestra solidaridad, entregar nuestro abrazo sincero a toda esta familia periodística y fundamentalmente a sus hijos y a sus familiares más cercanos, porque sé que hoy están tristes por la despedida de don César, que, como les decía al principio, hizo grandes aportes al trabajo periodístico nacional y también aportó considerablemente en su trabajo diplomático. Paz al alma de don César, y queríamos comenzar nuestro programa en el día de hoy con estas palabras para decirle a Taína y a sus hermanos que estamos con ellos. Gracias, Encuentro está en el aire. Hemos estado en contacto permanente con la gente que sigue este programa muy de cerca. Y como en algunas circunstancias, por razones ajenas a nuestra voluntad, nos hemos visto precisados a reponer alguno que otro programa, prometimos a toda esa gente que se nos acerca, que hace contacto con nosotros a través de las redes sociales y hace contacto con nosotros a través del teléfono, que le íbamos a complacer. Nos habían pedido que por qué nos repetíamos, así fuera,
una parte del encuentro que sostuvimos con el padre Luis Rosario. Él hizo unos planteamientos bastante particulares y naturalmente todos conocemos cuál ha sido su posición frente al aborto y cuál es la posición de él como sacerdote y de su iglesia frente a todo esto que ha estado pasando. Como habíamos prometido, y creo que hoy es un buen momento para estos fines, yo quiero que ustedes me permitan poner una de la parte que a mí me parece más interesante de este encuentro, y vamos a recordar ese encuentro, ese momento, ese tiempo que nos dedicó el padre Luis Rosario, quien todos lo conocimos en su accionar frente a una iglesia y frente a la juventud, ¿no? Frente a un conglomerado joven, para orientarlo en términos cristianos. Vamos a ver estas partes, vamos a hacer algunos segmentos con este encuentro que sostuvimos con el padre Luis Rosario aquí. Vamos a verlo. Les decía en el introito del programa que vamos a tener un diálogo abierto, porque él es una persona conversadora, una persona con grandes experiencias en el trabajo comunitario, y esto da pie a que constantemente esté haciendo las prácticas de la oratoria. Lo conocí siendo muy joven, me tocó la suerte de nacer justo en el mismo barrio donde él nació, porque él también es mocano, y desde ahí nos convertimos, digamos, en una familia, porque mi mamá, su papá, su mamá, como que exactamente eso eran. Si les digo que a su mamá la traté de siempre como tía, o sea, ya ustedes pueden imaginarse la familiaridad que hay entre el padre Luis Rosario y yo. Te puedo seguir tratando de tú en el aire, ¿no? Pero ven acá, si me trata de usted, te pongo una multa, se me complica. ¿Ha habido en tu familia, digamos, una tendencia a participar de las actividades sociales? Tu papá fue exiliado político, tu mamá estuvo presa en las 40 en la época de Trujillo, y tú tienes 10 años viviendo en Moca, naces, te quedas 10 años en Moca, vienes a la capital y aquí comienzas a trabajar, pero vuelves a Moca a formarte entonces en el área sacerdotal. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso, cómo fue tu infancia, porque hay que hablar muchas cosas contigo. Realmente yo nací frente a tu casa. Ahí está. Frente a donde tú naciste. Sí. Y no nos conocimos desde pequeñito, sí, ¿verdad? Yo te conocí cuando ya tú eras ya más grande. más adultico. Sí. Y yo era más joven. Sí. Nacimos enfrente. Dos casas que están prácticamente una enfrente a la otra. Dos familias que se han querido mucho siempre, toda la vida. Yo tengo realmente una debilidad muy especial por tu mamá, Rosarito. Sí. La tuve por tu papá, don Pepe. Y realmente fue una relación muy profunda, digamos, de simpatía, de empatía y de cercanía. Entonces, yo nací allí, duré en Moca, no sé, unos cuantos años, muy pocos, y después nos trasladamos a Santo Domingo, al barrio de San Carlos. Me bauticé allá en la parroquia del Corazón de Jesús, en el santuario, y en la capital, entonces, me acerqué, porque vivíamos también cerca, al oratorio Don Bosco, que era realmente algo maravilloso. De ahí surgieron figuras como Marimota y tantas otras gente que definitivamente han marcado lo que fue ese trabajo que hicieron los salesianos. ¿Se llamaba la escuela Cuba, donde ellos estaban? ¿O no, estudiaste en una escuela que...? Yo estudié en la escuela Cuba. La escuela Cuba está en Villacón. Sí. Por un tiempo, porque era un caserón viejo, parece, no he visto la historia. Pero no era de salesianos la escuela. No, es una escuela pública, ¿no? La escuela pública, un caserón viejo, parece que lo construyeron los norteamericanos, pero no estoy seguro. Y una escuela del trujillismo, ¿no?
Sí, es previa al trujillismo. Yo Sí. creo que en la práctica eso existía antes de Cuba me Trujillo. imagino que tenía alguna relación Trujillo con Batista y ese tipo de cosas y por alguna razón le Sí, pusieron Cuba. pero yo a la creo que era escuela. anterior al Ah, régimen perfecto. tanto de Batista De como al Batista. régimen De Trujillo. de Trujillo, a pesar de que Trujillo al final, tú sabes que se envalentonó contra Batista y le hizo la vida imposible. Sí, y le aquí. cobró unos Le cuartos aquí. cobró los cuartos y todas Sí. esas cuestiones. Batista tuvo que salir corriendo Sí. de aquí porque no soportaba ya Sí. el peso de Trujillo. Sí. Pues bien, claro, yo estudié en esa escuela pública, pero iba al Oratorio Don Bosco. El Oratorio Don Bosco era un centro abierto, yo era monaguillo incluso ahí. Éramos 120, alrededor de 120 monaguillos, lo llamamos el cuchirato, ¿eh? El cuchirato, Uy, ¿por qué? porque no sé por qué realmente, pero había el que Era bachiller con- coordinaba, el grupo de monaguillos, era llamado cuchiro. Pero Ah, no sé ya, por qué, realmente perfecto. no tengo ningún tipo de No hay, digamos, de no hay una dato. referencia que determine la razón. Es una tarea todavía por razón hacer, por la porque que hay muchas cosas que aparece uno la sección. sabe y no sabe por qué. Sí. Entonces, ahí estuve en el oratorio, éramos más de 1000 muchachos cada semana en el oratorio Don Bosco, porque no existía otro tipo de entretenimiento, de lugar de acogida, etcétera. Y los salesianos se entregaban de una forma tal que definitivamente dejaron un profundo recuerdo, tanto en aquellos que tomaron otro rumbo después, como en aquellos que fuimos y nos Pero convertimos después en la salesianos. comunidad era muy reducida. Había poca gente en la comunidad Claro. donde estaban trabajando los salesianos. Allí prácticamente estaba en la frontera con lo que se conocía como el aeropuerto General Andrews, Sí. que está donde hoy llaman Miraflores Sí. y que colinda con lo que es el Palacio de la Policía, Ya. hoy el Leopoldo Navarro. Entonces, era una ciudad pequeña, en cierto sentido, no es que hace tanto tiempo que nosotros vivíamos en ese entorno, ¿verdad? También para que la gente no vaya a pensar mal de nosotros, no, ¿verdad? comienzan a calcularte los años. Bueno, y después entonces nos encariñamos con la obra salesiana hasta el punto de que un grupito de los jóvenes adolescentes que estábamos en un oratorio nos animamos para irnos al seminario menor. Y efectivamente así fue. Como tú dijiste, estuve en Moca, pero no fue mucho tiempo, fue un año solamente. En la escuela agrícola. No, frente a la era escuela la agrícola, granja, se la llamaba granja granja en ese agrícola, momento. frente a la granja agrícola, que dejó también muchas huellas positivas de peritos agrónomos Sí, sí, en una todo el país, que cantidad después enorme. continuó en La Vega, donde está lo que hoy se conoce como Instituto Agrícola Bueno, Salesiano. la estrella del arte nacional, Luis Ovalle, se hizo agrónomo precisamente ahí, ¿no? Perfectamente, hay un montón Mi de hermano exalumnos. Rafael. un grupo. Rafael también estuvo allá. Sí, sí. Y se hizo agrónomo Sí, también. sí, se hizo pero ven agrónomo. acá. ¿Y tú qué te hiciste? No, yo fui bachiller y luego estudié administración de empresas en la universidad y luego, bueno, pues me ligué con este mundo de la De comunicación. la Y aquí me he quedado, comunicación. y aquí me he quedado. Administrar la comunicación. Pero bueno, pero es desde ti que estamos hablando. Mira, yo quise llevarte por este sendero porque yo quiero que tú me establezcas una diferencia entre la formación, visto el desorden que estamos viendo, que está viviendo la juventud de hoy. Yo quiero que tú me establezcas una relación de el joven que se formaba en los oratorios, eso, el joven que, bueno, acudía a la iglesia, el joven que se integraba a las actividades, digamos, de estos clubes, de estos grupos salesianos, con el grupo de hoy. Tenemos que establecer diferencias, claro, en términos poblacional, pero ¿hay alguna diferencia? ¿Tú sientes que hay alguna diferencia en términos de formación? Hay una grandísima diferencia. No es evocando el pasado, No, pero porque jamás, definitivamente evocar el pasado es algo negativo. No, jamás. Y se Ningún puede tiempo pensar pasado fue mal. mejor, ningún tiempo Sí. pasado fue mejor. Pero sí, había una diferencia grandísima. ¿Sabe cuál es? Aquella que marcó tu vida y aquella que marcó mi vida. La familia. La familia. En ese entonces había un concepto de familia mucho más, digamos, elevado del que hay ahora. En este sentido, la familia era responsable. Nuestros padres se entregaron al servicio de sus hijos y sus hijas, ¿verdad? Y mi papá y mi mamá
nos dieron el testimonio hermoso de durar 73 años casados. Y se separaron no porque se divorciaron, como hace muchas veces Sí, ahora sí, la sí, gente, sí. sino porque la muerte los separó. Primero mi mamá, con 90 años de edad, que como tú dijiste, tuvo también, tuvo que ir a las 40 Sí. en los tiempos de Trujillo. Y mi papá, a los 100 años de edad, que estuvo en el exilio, estuvo Puerto Rico, ¿no? primero en Brasil, Brasil. y después estuvo en Venezuela. Y Sí, cuando terminó el Venezuela, régimen, entonces regresó. Estuvo incluso hasta en la selva de Choroní, que se llama, Sí, que sí. está, no está, bueno, más o menos una distancia prudencial de Caracas. Y allá estuvieron practicando, cosa que a mí me parece Sí, horrorosa. pero ahora que tú hablas del tiempo juntos entre las parejas, ¿la sociedad no lo obligaba a estar juntos aún sin el deseo de estarlo? Podría, No había una presión había una social. presión social, pero las presiones no son malas. ¿Eh? Las Sí, presiones pueden ser pero buenas. ¿cómo yo voy a estar con una persona con quien yo no me siento bien? Sí. ¿Y cómo le voy a forzar la vida a una mujer que va a estar conmigo solo porque la sociedad se lo exige? ¿Sabes por qué? O sea, ¿cómo se puede lograr eso? Si tú cuando te vayas a casar, lo piensas, lo meditas, lo reflexionas, lo preparas. La gente para llegar a ser bachiller duran, ¿cuántos años? 10 años o algo así. Bueno, 10 son años. 4 o 6 más 6, 8 más 6, son, qué sé yo. Bueno, y después tú 14 te años. tiras a hacer una profesión, administrador de empresa, Sí, sí. abogado o lo que sea, y te tiras entonces 20 años estudiando y te preparas. ¿Y qué resulta? Cuando te vas a casar lo arreglas en 3 meses, o en 2 meses, o en una noche, o en una noche. Sí, pero hay matrimonios que Que duran. se suceden en una semana y perduran por toda la vida. Está bien, esos Y son- así hay matrimonios. Yo tengo un amigo que duró aproximadamente 15 años de amor con una señora, se casaron Sí. viejos los dos, y después que estaban juntos se dieron cuenta que no podían estar juntos. Bueno. Entonces hay un problema con eso. Realmente esos son los casos excepcionales que el abogado del diablo, que en este caso eres tú, en este Sí, momento, sí. está tratando de poner para debilitar entonces el argumento de que la familia es esencial Pero de cada ser humano. hay que defender ¿eh? esa parte. Claro, yo no quiero de ninguna manera entrar en la vida de las personas. Ok. Las personas saben naturalmente cuáles son sus propias circunstancias y como decía Ortega, cada uno es cada uno y Sí, sus sí. propias circunstancias. Pero definitivamente la familia es esencial. Y la familia es la formación, todo. la formación religiosa está haciendo falta, porque siento que cada día hay una sociedad más laica, cada día hay una sociedad que... Desacralizada. Digamos que desacralizada. Sí. Que de alguna manera eso pudiera estar bien porque el ser humano per se tiene una condición crítica. Y la iglesia... Va Pero la buscando. iglesia hay un momento dado en que no te permite, porque la fe te limita la conciencia crítica. Porque te entiende crees? que bueno, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que, bueno, de lo que no existe, pero perfecto, pero yo quiero ir un poco más allá. Sí. ¿No será por eso que la juventud anda buscando otras Mira, cosas? San Anselmo decía que no hay fe sin búsqueda de comprensión. Él decía, fides querens intellectum, en la lengua latina, ¿verdad? Sí. Fe que busca la comprensión. Sí. Y decía también que el intelecto, la razón crítica, como tú dices, Sí. en terminología kantiana, busca la fe. Porque llega un momento en que la razón se da cuenta de que no es todo. Quien crea que a través de la razón va a resolver el problema crucial, enigmático de la vida, está perdido. Es decir, que es una correlación de fuerza, digamos, dialéctica, para utilizar un concepto marxista, Sí, sí. entre razón y fe. Yo no creo que uno hacer una opción por la fe en Jesús, en el Evangelio, te coarte. Claro que te coarte en cierto sentido, porque si tú haces una elección, tú te casas con una persona, tú estás coartado también. Entonces Sí, la sí, vida no, es tú sabes que tú vas a tener muchísimas limitantes. Tú Claro. vas a ser responsable de la formación de un hogar y formar un hogar te poda.
Efectivamente, y te interrumpe también un ritmo que Sí. tal vez tú tenías, que es un ritmo de, en cierto sentido, no digo de libertinaje, pero en cierto sentido parecido al libertinaje, porque es el error de mucha gente que se casan creyendo que van a ser igual que antes, en que andaban de aquí para allá, llegaban a la casa a cualquier hora, hacían lo que les daba la gana y definitivamente entonces eso rompe el matrimonio. No, hay una responsabilidad, querida. Vamos a Claro. seguir hablando con el padre Luis Rosario, pero después de estos mensajes. Seguimos en este encuentro conversando con el padre Luis Rosario. ¿Qué pasó con la pastoral juvenil? No me digas que es que pensaron en que ya te estabas poniendo viejo y que había que ponerte en otro lado. Sabe que hay una tendencia, tú sabes que se habla mucho ahora del calentamiento global. Global. Sí, pues hay una tendencia al envejecimiento global. Pero uno dirá, bueno, son los que tienen más de 50 años los que están envejeciendo. No, desde que la criatura está en el seno de la madre ya está envejeciendo. Comienza a envejecer. Ese es el gran remedio y el gran, digamos así, consuelo que tenemos Sí. todos, de que no se trata de 50 años en adelante, sino que es desde que la criatura se engendra Que ahí, y vamos se a, concibe. ahí vamos a caer ahora. Perfectamente, Ahí vamos a caer es ahora. toda una evolución. Bergson decía que es un elón vital, es una especie como de impulso vital que se va desarrollando, como cuando tú tiras un copito de nieve que empieza a bajar por la montaña, que está toda nevada, y se va haciendo cada Se vez más vuelve una grande, luz. más grande, más grande. Se Empieza vuelve en una luz. nada, y cuando tú vienes a ver, entonces va, digamos, agarrando cuerpo. Pero sí, sientes que cumplió su tiempo, tu Mira, estadía en la pastoral. Y si pudiera señalarnos, digamos, algunas conquistas tangibles Yo tengo, desde ahí. hace unos días, una persona que dirige una revista, un jesuita, me pidió que escribiera esos 32 años que yo estuve, no en la pastoral juvenil, porque yo estoy en pastoral juvenil ahora Que también. pensé que me ibas a traer el libro, pero está bien. ¡Cúnchale! Pero está bien, no, Se no, me olvidó. pero ni hablar, yo lo voy a comprar, no te No, preocupes. no, que no se vende. Lo que yo hago no se vende. No, pero está bien. Es gratis. Caramba, y tenía pensado No, pero no al impo- salir que te pero- iba a traer el pero no último importa. libro. Pero vamos a porque yo narrar todos un los poco años aquí. edito todos los artículos que Sí. yo voy publicando. Sí. Anda la porra, Pero no caramba. importa, vamos a seguir. Señálame esas logros Entonces, tangibles de la pastoral. Le hice un artículo, él me dijo cuántas palabras y todo eso. Va a salir también ahora. Ok. Son 32 años que yo estuve, no en la pastoral juvenil, te voy a especificar, sino estuve en la Casa de la Juventud, Ok. que son dos cosas diferentes, ¿verdad? O sea, son parecidas, pero no son iguales. Porque en pastoral juvenil trabajo yo ahora también. O sea, son correquisitos. La Casa de la Juventud es una institución de la iglesia, y yo fui asignado ahí porque el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez solicitó al provincial nuestro en el año 1985 que por favor enviara a una persona o le seleccionara una persona para que se encargara del trabajo de la Casa de la Juventud y la Pastoral Juvenil. Entonces me seleccionaron a mí. Eso es 10 años después de haberte consagrado como sacerdote. Efectivamente, porque yo fui consagrado en el año 1975, el Papa Pablo VI me, digamos, ordenó sacerdote en Roma en el año 1975, el 29 de junio, de manera que tengo 43, 43, ¿cómo se dice? Está Maraca bien. o 43. No, 43 años, pónselo así. Bueno, 43 años de ordenado sacerdote, que no es paje de coco, Sí, no ¿verdad? es paje de coco. No es paje de coco. Entonces, Así dicen muy bien los ibaeños, no es paje coco. no es paje de coco, ¿verdad? Y que no es cualquier cosa. Entonces, estuve 32 años, lo que parecía que iba a ser un aguántame ahí, un tente en pie, una cuestión de un par de años, unos cuantos años,
se convirtió en 32 años, porque hasta que el cardenal estuvo de eso, de Estuvo como arzobispo tal, de Santo sí. Domingo, de arzobispo de Santo Domingo, Sí. porque sigue siendo cardenal. Sí, sigue siendo cardenal. Pues me quedé allí. Y yo trabajo en pastoral juvenil siempre, porque nuestra vocación, lo que quería decirte es eso, que yo soy salesiano. Los salesianos tienen como visión y como vocación trabajar con la juventud. Sí, sí. De manera que no es una cuestión excepcional. San Juan Bosco. Don Bosco, efectivamente. Tú has estado en el vórtice de la crítica de grupos feministas, de grupos, digamos, de avanzada. De avanzada. Digamos, digo yo para decirlo, pero digo yo para decirlo de alguna manera. Bueno, ¿no? tú estás usando términos que no son. Yo espero Tú que me lo no vas a sean corregir. tuyos. No, tú me lo vas yo a espero corregir. que no sean tuyos No, pero esos términos. tú me lo vas a corregir. definitivamente, Tú me lo vas a corregir. Digo yo, porque estamos hablando de que nosotros somos el tercer país del mundo que todavía está penalizando. No, el aborto. esos son datos que se ofrecen para engañar bobos. Está bien. Son Entonces, engañabobos. yo quiero que... Igual que el de avanzada también es un engañabobo. Pero yo quiero que arranquemos con el tema porque tú has estado de frente y has dicho que la ley para despenalizar el aborto, ustedes se van a oponer todo el tiempo. Sí. Vamos a oír esos argumentos y vamos a dialogar. Muy bien. Yo, desde que me fui ordenado sacerdote y vine aquí a la República Dominicana, porque estuve 11 años fuera estudiando, una parte en Puerto Rico, después en Italia y después en Alemania, yo empecé y me di cuenta que este era un tema que era importante en la República Dominicana, en nuestro país. Y efectivamente, desde ese entonces, te digo que hace 43 años que fui ordenado sacerdote, casi desde el principio estoy trabajando y luchando porque le demos el verdadero valor a la vida. Y no que pensemos que la vida humana es una especie, o sea, el ser humano que está en el vientre de su madre, sí. es una especie de apéndice que tú vas y lo agarras y lo botas porque tiene algún problemita, o que tú simplemente para sentirte mejor lo tiras fuera, o por la razón que sea, ¿entiendes? Es decir, que el ser humano merece respeto. Yo tuve, ¿sabe qué me provocó en mí? Esa actitud combativa con respecto a lo que significa la defensa de la vida y contra el aborto. Una experiencia que tuve en Moca. Yo vivía en la Cuesta Beliar, en Juan Lopito, que se llama. Así se llama Juan Tú Lopito. conoces muy bien eso, sí, ¿verdad? Sí, yo conozco. En Juan De ahí es mi esposa. Bueno, no me digas, ¿sí? Sí. Bueno, yo no tengo el honor yo sepa, tengo 30 años con ella, para que... No me para digas. para que tú veas que yo tengo formación religiosa y formación Ella de hogar, tiene, tú tienes 30 años. Ella tiene 30 años soportándome. Pero bien, pero ya esas son otras 500. Ya, ¿y tú la soportas a ella también? Sí, no, pero perfectamente bien. Bueno, la experiencia fue que cuando yo tenía unos 6 años, más o menos, voy yo subiendo la Cuesta Beliar, Juan Lopito, que hoy se llama Presidente Vázquez, esa calle, y que está cerca del el río Moca. Sí. Voy subiendo, y cuando voy llegando ya a la subidita, hay una calle que se llama Colón. Sí. De repente veo un perro que sale huyendo, como dice la gente aquí. Sí. Y, ¿qué pasa? Y veo que el perro tiene algo en la boca. Tiene algo en la boca y digo yo, me llamó a curiosidad esa situación y fui y seguí un poquito al perro. El perro se agachó por allá, como hacen los perros cuando ya tienen su presa, y me fui acercando sin perturbarlo y me di cuenta de que tenía un feto. No me digas. En las fauces. Eso te marcó, definitivamente. Me marcó de tal forma que me trabajó hasta el momento, hasta el día de hoy, Sí. definitivamente. Y yo creo que es una forma de trabajarle a uno con una experiencia fuerte, porque quienes no han tenido una experiencia fuerte con respecto a lo que es el valor de la vida, y yo la tuve en eso, y la tuve en, tú hablaste ahorita del exilio de mi papá, Sí. pero también a mi primo lo mataron, Sí. a un tío abuelo lo mataron, Sí. y persiguieron a mi hermano que tú conociste, Sí, que Ramoncito, conocí a Ramón, Ramoncito, ¿verdad? claro. Se salvó de casualidad. El que no ha tenido una experiencia fuerte de lo que significa el valor de la vida, piensa que la vida es cualquier cosa. Sí, Luis, pero que la vida no vale nada. Quienes defienden la despenalización hablan de 3 causales. Sí, las 3 causales. Que es el embarazo inviable. Por ejemplo, yo te voy a citar el caso de una amiga que después de 50 años decidió tener un hijo y no ha tenido hijos
ni ella porque trajeron al mundo una criatura que tiene que vivir conectada, que no puede salir de su hábitat natural, que entonces vive, y se lo dijo el médico, originalmente le dijo, mira, esa criatura va a tener todos los problemas porque es inviable el embarazo, pero ella dijo, no, Dios está conmigo. Pero el embarazo no fue inviable. Y vamos a tenerlo. El embarazo no fue inviable, fue viable, lo que pasa no en los criterios que esta persona cree. Yo he conocido mucha gente, mira, conozco también, no soy indiscreto en este caso, un juez de nuestro país, que tiene una criatura también con situaciones semejantes. Conocí una muchacha también, una señora, que vive en Queens, dominicana, que tenía una hija también. Esos niños son muchas veces la alegría más grande. Sí, pero tú lo tienes sufriendo, Luis. No, el que está sufriendo... La vida de ese niño es un sufrimiento eterno. La no, del niño, ¿quién dijo que están sufriendo? Eso lo decimos nosotros. Okay. Yo conozco personas aquí que se atreven a jugarse su vida por esa criatura. Sí, mira, eso es un cuento, porque si no, tendrían que nacer solamente, ni tú ni yo, porque tú eres elegante, pero no tanto, tú oyes. No, y yo, no puedo verme ahí. Y yo definitivamente tampoco lo soy. Solamente saldrían los áreas puras. Perfecto, pero vamos a ver la otra parte, en caso de violación e es violación. El caso de violación, señores, pero ven acá, ¿quién ha visto que una persona comete un crimen, mata a uno, hace cualquier cosa, y usted entonces se ensaña contra la criaturita que esa persona engendró, que quizás tiene un año, Luis, tiene edad, es inocente? Y si esa criatura es el retrato, el video del episodio desagradable que tuvo que pasar esa mujer, ¿cómo se puede manejar? Porque mira, es un asunto de manejar. Psicológicamente se puede manejar. Y si tú no puedes manejarlo, la forma de no manejarlo no es eliminando a la criatura. Porque más difícil es manejar un aborto. Y yo te lo digo porque tengo la experiencia de mucha gente. O sea, soy sacerdote. Sí. Y el sacerdote tiene que escuchar muchas cosas. Y tiene que oír muchas lágrimas. Lo mismo sucede con la mucho más que el psiquiatra y el psicólogo. Con la homosexualidad sucede lo mismo. Entonces, ¿saben los sufrimientos de mucha gente que es homosexual y que le tiene temor a que la sociedad lo vea y lo reprima? Que sufre, ¿no? Y que, aunque no la vea ni lo reprima, que sufre su situación, que es muchas veces una situación, digamos así, inducida por violaciones, por personas que se han aprovechado, quizás de cuando este niño cuando era un niñito, o por circunstancias de la vida, porque dicen que la homosexualidad es congénita, no tiene nada que ver con congénito. No, es congénita. Es congénita. Es un asunto de... Congénita. Yo estoy seguro y convencido de que no es congénita, de que es educativa, es cultural, y que definitivamente hoy más que nunca se puede demostrar que la homosexualidad y el lesbianismo es inducido porque es que están conduciendo a eso. Sí, yo pienso que en algunos casos, pero hay algunos niños que hay una formación genética. Hay algunos niños que vienen con una condición natural, digamos. Eso lo dices tú. No, digo yo. Desde fuera. Te lo estoy preguntando, desde digamos. Fuera. Bueno, esa es la segunda casa. Eso es una excusa tuya, definitivamente. Porque tú... Nos pasamos a otro tema sin darnos cuenta, pero ¿y qué orden que hay en este programa? Es que el diálogo, seguimos con las causales. Con las causales. Nos falta la otra. Falta la llamada, el llamado aborto terapéutico. Cuando la vida de la madre está en peligro de muerte. Exacto. Y entonces hay que elegir entre uno y otro. Terapia, ¿para qué? A ti te hacen una terapia para matarte. Luis, pero vamos a poner el caso específico de una madre que tiene 3 niños, digamos que adolescentes, llegando a la adolescencia, y que hay una criatura que van a nacer, pero le pone en peligro, pone en riesgo la vida de ella para atender esos 3 muchachos. Ese entonces, es un cuentazo. ¿qué ocurre? Pero es acá, le pone en peligro para atender los 3. Pero ¿y si esa niña, y si por esa circunstancia, esa madre se le muere a esos 3 niños? ¿Qué estamos haciendo con eso, Luis? Definitivamente. Y mira que me estoy convirtiendo en el abogado del diablo. No, está bien, a mí me gusta eso, pero definitivamente. Tengo que preguntarte con esa... Eso realmente
no es más que un desconocimiento de los avances que ha tenido la ciencia médica y la tecnología médica, porque definitivamente hoy en día, primero, esos casos no se dan tanto, y segundo, si se dan, hay protocolos bien establecidos para la atención de las dos personas, que son dos personas, Sí. la madre y la criaturita que está en el seno de la madre. En el caso extremo de que así fuera, entonces hay que atenderlo los dos. ¿Qué sucede? Que Y atendiendo... uno de los dos va a desaparecer. Uno de los dos, ¿quién desaparece generalmente? Si tú le das un golpetazo no, a una persona que va a desaparecer es el una niño. criaturita, desaparece el niño. Pero tú no has provocado esa muerte en una forma, digamos así, criminal. Es una manera Mira, bonita de verlo. yo recibí en esta semana, y estoy escribiendo un artículo, te invito a que probablemente el próximo miércoles lo vea en el Listín Diario, valga la promoción. No te preocupes, no te preocupes. Recibí un mensaje en WhatsApp de un médico que vive en un país extranjero de Europa y que me decía, en el día de hoy recibí una oferta sumamente tentadora. Me iban a pagar alrededor de 1.000 euros diarios para que trabajara en un centro de cirugía estética. Yo les dije al principio que este programa iba a tener un diálogo abierto maravilloso, porque hablar con el padre Luis Rosario es precisamente hacer un diálogo fluido. Gracias al padre Luis Rosario, un conversatorio intenso, maravilloso, y yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado conmigo. Hacemos un ejercicio cotidiano por las mañanas, la gente que bregamos con estos asuntos de comunicación, y es verificar la prensa, verificar las notas que nos llegan a través de las redes sociales. Y una de esas notas que me cargó como, me dio una preocupación, me cargó de preocupación, es que justo ayer entraba nueva vez el polvo del Sahara, se posaba sobre nuestro territorio. La característica es que aumenta el calor, hay una sensación térmica bastante considerable. Si la temperatura está en unos 30 grados, vamos a sentir 35 y hasta 36 grados. Pero la más preocupante de todas es que disminuye la posibilidad de lluvia. Este fin de semana es largo. Aquí en Santo Domingo ha estado lloviendo considerablemente, y esto nos alegra mucho, pero hay una zona importante del país que le ha faltado agua, es el Cibao Central. Los embalses que propician el agua, el líquido vital, para usar un término muy, muy manoseado, a Santiago y a la provincia de Espaillat, ha estado bajando de nivel porque en la cordillera central no ha habido posibilidad de lluvia. Ha habido una disminución considerable, ha habido intentos, hemos tenido nublazones, para hablar en términos muy cristianos, unas nubes que se han posado y que han dicho vamos a caer, pero nada, algunas ligeras lloviznas, y no llueve como realmente se está esperando en el Cibao Central. Se habla de la posibilidad de una vaguada que va a interactuar con otros fenómenos naturales, pero parece que el polvo del Sahara va a seguir frenando la posibilidad de que en una zona tan productiva en términos agrícolas como el Cibao Central no se produzca el agua. En las instituciones que tienen a su cargo, específicamente Corazán, están preocupados porque los embalses de Tavera y de Bao deben manejarse con unos 3.25 metros sobre el nivel del mar, y están en 3.17. Eso significa que para la distribución del agua, para el consumo básico, hay que racionalizarla. Hay quejas de la población
de los usuarios, pero hay, digamos, preocupación de parte de los que tienen la responsabilidad de potabilizarla. Y sabemos que están buscando la manera de que esto pase, ocurra de la mejor manera y que se pueda racionalizar de manera que le llegue a toda la población necesitada. Pero sin el auspicio de Dios, sin la ayuda de la naturaleza, se nos va a complicar un poco. Entonces, por eso decía que hay datos. El Cibao Central estaba esperando que se movieran estos fenómenos que pudieran traer lluvia, pero lamentablemente parece que este otro fenómeno, el polvo del Sahara, naturalmente disminuye estas posibilidades. Ojalá y que nos pase rápido el efecto y que podamos definitivamente contar con lluvia en todo el territorio nacional para ir mejorando las condiciones. Señores, muchísimas gracias. El próximo fin de semana volveremos a estar en un nuevo encuentro.